Bien, ahora nos vamos con el curso de religión. Aquí vamos a trabajar los milagros del Señor. ¿A quién nos referimos cuando hablamos del Señor? De Jesús, los milagros que hizo Jesús durante toda su vida, ¿no? Durante todo el tiempo que iba por los pueblos, hablando, peregrinando, llevando la palabra de Dios. Ahora vamos a trabajar la alimentación de los 5,000. ¿Qué nos dice este milagro o esta historia? Jesús vio que había venido a él gran multitud y se preguntó a sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Andrés le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, y cuantos hubieran saciado, llenaron 12 cestas de pedazos. Esto nos habla en Juan capítulo 6, versículos del 3 al 14. ¿Qué nos quería decir con esto? La multitud le seguía a Jesús cuando se enteraron que Jesús llegó, porque Jesús quería ir a un sitio, a un espacio donde pudiera descansar, donde pudiera estar tranquilo, pero la multitud escuchó, se enteraron que Jesús estaba yendo, ni bien bajó de la embarcación. ¿Qué pasó? La gente se aglomeró y estaba escuchando la palabra de Dios, de Jesús, la palabra que traía de su Padre, ¿no? Entonces, los discípulos, asustados, como ya llegaba la noche, no sabían qué iban a hacer con tanta gente que había. Estaban preocupados porque no había, ¿qué le vamos a dar de comer? Y Jesús les dijo, los puso a prueba. Y les dijo, bueno, ¿qué hay? Solamente hay pan y 2 pececillos, unos cuantos panes y unos pececillos. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo no pueden tener la fe? No tenían fe sus mismos discípulos. Entonces él oró, invocó a Dios, lo llamó y le puso la cesta de pan y los pececillos y se multiplicó. Tanto así que llenaron la cesta, llenaron muchas cestas de pan y pudieron, ¿qué? Repartir y dar de comer a toda la multitud que estaba ahí presente. Y una vez más Jesús le demostró que para él nada era imposible. Vayamos acá a la lectura. Alimentación de los 5,000. Este es el único milagro de Jesús que hizo en presencia de tanta gente. Este milagro tenía como propósito enseñarle a las multitudes la verdadera comida espiritual del hombre para vivir eternamente, pero muchos no consideraron a Jesús como tesoro para sus vidas. Algunas personas no creían en la palabra, pero otros sí. Había gente que lo seguía. Apenas se enteraban que Jesús iba a estar a entrar al pueblo o en tal ciudad, iban hasta donde estaba él. Entonces dice, cuando la población se enteraron que había bajado de la barca, se acercaron para escucharlo y otros para ser sanados. Al llegar la noche, los discípulos le decían que lo despidan porque no había alimento, solo 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les puso a prueba, traedlos y bendecirlos. Una vez hecho, se multiplicó y hasta sobró los alimentos. ¿Qué nos quiere decir esto en nuestra propia vida? Nos quiere decir que a veces en la vida nos podemos sentir agobiados porque algo nos falta, a veces los alimentos, en esta situación en la que estamos. No tenemos, a veces los padres no están trabajando, no percibimos un sueldo, algunos papitos, algunas mamitas. Entonces, ¿qué pasa? El dinero se va gastando, se va acabando y a veces nos sentimos preocupados qué vamos a dar de comer a nuestros hijos, ¿no? A la familia. Pero Dios es tan grande, cuando nosotros le oramos, Él nos dice, bueno, hoy día estamos preocupados, pero de repente en la tarde alguien nos trae algo, nos sale un trabajito, qué sé yo, y podemos tener los recursos necesarios para poder alimentar a nuestra familia. Por eso no hay que perder la fe, siempre hay que orar, dar gracias a Dios, pedirle de que no nos desampare. Y Él siempre va a estar protegiéndonos, siempre nos va a bendecir. Bien, niños.
Tenemos acá la imagen, dibujen ustedes lo que han comprendido, solamente quiero el dibujo y un pequeño resumen de lo que comprendieron de la lectura o de lo que me escucharon hablar. ¿Sí? Solamente el resumen, no copien esto, solamente un resumen y su dibujo. Bien, niños, nos vemos en el día de mañana en las clases de comunicación. Chao, cuídense, bendiciones.